Bienvenidos de nuevo a su canal de Noticias del Corazón, el único lugar donde la farándula turca se sirve bien caliente, con todos los detalles jugosos que tanto nos gustan. Yo soy, y estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, porque vaya que tenemos un bombazo preparado para ustedes. Agárrense bien, porque el titular de hoy va a hacer temblar el internet. Hoy vamos a hablar de una pareja que desde que se conoció, nos tuvo a todos al borde del asiento, especulando, suspirando y, seamos honestos, rogando porque su amor traspasara la pantalla. Una pareja que, aunque nos rompió el corazón con su separación, nunca dejó de estar presente en nuestros pensamientos y, sobre todo, en nuestros deseos más profundos. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es, bueno, digamos que es del tipo que te hace soltar el teléfono y salir corriendo a contárselo a tu mejor amiga. ¿Listos? Pues todo parece indicar que Hande y Kerem han vuelto. Sí, lo sé, respiren hondo. Yo también tuve que pellizcarme para creerlo. Durante meses, incluso años, hemos estado leyendo rumores, analizando cada interacción en redes sociales, interpretando cada mirada en eventos públicos, buscando desesperadamente una señal que nos diera esperanza. Y aunque ambos han sido muy discretos, las últimas pistas son irrefutables. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y empecemos a planear la boda, vamos a analizar fríamente la situación. ¿De dónde viene este rumor? ¿Qué pruebas tenemos? Y lo más importante, ¿es realmente posible que Hande y Kerem hayan decidido darle una segunda oportunidad a su historia de amor? ¿O estamos simplemente proyectando nuestros deseos en un espejismo de Senkalkam, que se niega a desaparecer? Pero antes de sumergirnos de lleno en este chisme jugosísimo, no olviden darle like a este vídeo si son tan fans de Hande y Kerem como yo. Y suscríbanse al canal. Porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más calientes y el análisis más profundo del mundo del espectáculo turco. No se lo pueden perder. Y ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más comentadas y queridas del mundo del espectáculo. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Senkalkam, la química entre ellos era innegable. No era solo la trama cautivadora o los diálogos ingeniosos, era la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la chispa que saltaba cada vez que estaban juntos en pantalla. La gente no solo amaba a Eda y Serkan, sus personajes, sino que anhelaba que esa magia se trasladara a la vida real. Y para alegría de todos, así fue. Su romance fue como un cuento de hadas moderno, digno de la mejor comedia romántica turca. Vacaciones románticas en Maldivas, declaraciones de amor públicas que hacían suspirar a cualquiera, fotos adorables en redes sociales que acumulaban millones de likes en cuestión de minutos. Parecía que su amor era indestructible. Eran la pareja dorada, la encarnación de la perfección, la prueba de que los sueños sí se hacen realidad. Hasta los más cínicos empezamos a creer en el amor verdadero. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo un giro inesperado, un dragón que escupió fuego y amenazó con destruir el castillo. A principios de 2022, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. La incredulidad inundó las redes sociales. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Acaso el amor no era suficiente? Las razones de su ruptura nunca fueron del todo claras, y quizás esa es parte de la razón por la que la esperanza nunca murió. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, de personalidades que chocaban detrás de las cámaras, de proyectos profesionales que los alejaban cada vez más. Otros apuntaban a la presión de la fama y la vida pública, al escrutinio constante de los medios y los fans, a la imposibilidad de tener una vida normal. También hubo rumores sobre terceras personas, celos y malentendidos que, como una bola de nieve, crecieron hasta hacerse incontrolables. Lo cierto es que de un día para otro, Hande y Kerem dejaron de ser la pareja perfecta y pasaron a ser solo dos excompañeros de trabajo. Dos personas que alguna vez se amaron, pero que ahora tomaban caminos separados. Y ahí empezó el drama. Durante meses la prensa rosa se dedicó a analizar cada movimiento de ambos, buscando señales de tristeza, arrepentimiento o, lo que todos esperábamos, reconciliación. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada evento público era diseccionado minuciosamente en busca de una pista, de una señal que indicara que la llama seguía viva. Hande y Kerem por su parte se mantuvieron en silencio, enfocándose en sus carreras y evitando cualquier comentario sobre su relación.
Era como si hubieran construido un muro alrededor de sus sentimientos, protegiéndose del mundo exterior. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas han empezado a reavivarse, a emanar un calor que empieza a derretir el hielo que los separaba. Los rumores de reconciliación comenzaron a circular hace unas semanas, después de que ambos coincidieran en un evento benéfico en Estambul. El evento en sí era para una causa noble, un esfuerzo para ayudar a los afectados por los devastadores terremotos en Turquía. Pero la presencia de Hande y Kerem eclipsó incluso la causa, convirtiéndose en el tema principal de conversación. Aunque no se les vio interactuar directamente, los fans notaron miradas cómplices, sonrisas tímidas y una tensión palpable en el aire. Era como si hubiera una corriente eléctrica invisible que los unía, una fuerza magnética que los atraía el uno al otro. Cada uno se esforzaba por mantener la distancia, pero sus ojos los delataban. Era evidente que algo estaba pasando, que había una conexión que no se había roto por completo. Los expertos en lenguaje corporal analizaron vídeos y fotos del evento, encontrando patrones que sugerían una comunicación no verbal, un entendimiento tácito que solo existe entre dos personas que se conocen muy bien. Luego una fuente cercana a ambos actores filtró información a un importante medio turco, asegurando que Hande y Kerem habían estado en contacto en secreto durante los últimos meses. Según esta fuente, ambos habían estado trabajando en sus problemas y tratando de reconstruir su relación, lejos de los focos y la presión mediática. Se dice que han tenido largas conversaciones, sinceras y dolorosas, en las que han abordado los errores del pasado y han tratado de encontrar un camino hacia el futuro. También se rumorea que han recibido terapia de pareja, buscando la ayuda de un profesional para superar sus diferencias y aprender a comunicarse de manera efectiva. Y como si eso no fuera suficiente, hace unos días, una cuenta de fans publicó una foto que ha desatado la locura en las redes sociales. En la imagen, se ve a dos personas muy parecidas a Hande y Kerem cenando juntos en un restaurante de Roma. La ciudad del amor, nada menos. Aunque la calidad de la foto no es muy buena, muchos aseguran que se trata de ellos. Se puede distinguir la silueta de una mujer con un corte de pelo similar al de Hande y un hombre con la distintiva barba de Kerem. La pareja parece estar disfrutando de una cena romántica, riendo y conversando animadamente. Ahora, seamos realistas, esta foto no es una prueba irrefutable de reconciliación. Podría ser una coincidencia, un montaje o simplemente dos personas parecidas a Hande y Kerem. Pero teniendo en cuenta todos los demás indicios, la posibilidad de que sea real es bastante alta. La coincidencia de que estén en Roma, la ciudad del amor, justo después de los rumores de reconciliación, es demasiado sospechosa para ser ignorada. Además, hay otros factores que alimentan la esperanza de una reconciliación. Ambos actores han hablado públicamente en varias ocasiones sobre el cariño y el respeto que se tienen. Han dejado claro que a pesar de su ruptura, siguen siendo buenos amigos y que valoran mucho el tiempo que pasaron juntos. Incluso han trabajado juntos en proyectos posteriores a su separación, demostrando que son capaces de mantener una relación profesional y cordial. También hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son dos personas muy jóvenes y exitosas, con mucho en común. Ambos son apasionados por su trabajo, tienen un gran sentido del humor y comparten una visión similar de la vida. Es muy probable que después de un tiempo separados, hayan llegado a la conclusión de que vale la pena luchar por su amor, que el dolor de la separación es mayor que el miedo a volver a intentarlo. Por supuesto, también hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Ambos actores tienen agendas muy apretadas y viven en diferentes países. Hande está centrada en su carrera en Turquía, mientras que Kerem ha estado trabajando en proyectos internacionales. La distancia y la falta de tiempo podrían ser un impedimento para construir una relación sólida y duradera. Además, la presión mediática y la opinión pública podrían ser un factor determinante en su decisión. Saben que su relación será analizada y juzgada por millones de personas, lo que podría generar estrés y ansiedad. Pero a pesar de todo, yo sigo siendo optimista. Creo que Hande y Kerem tienen una conexión especial y que si realmente quieren estar juntos, nada ni nadie podrá impedírselo. Su amor ha superado obstáculos en el pasado y estoy segura de que pueden superar cualquier desafío que se les presente en el futuro. Así que, mis queridos chismosos, la pregunta del millón es, ¿creen que Hande y Kerem han vuelto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me muero por saber qué piensan.
Creen que la presión mediática es demasiado grande para que puedan tener una relación normal. ¿Qué consejo les darían si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Y ahora, para recapitular, hoy les he contado sobre los fuertes rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las pistas, las fuentes y los factores que podrían influir en su decisión. Y aunque no tenemos una confirmación oficial, la esperanza de verlos juntos de nuevo está más viva que nunca. Hemos repasado desde su romance de cuento de hadas hasta las posibles razones de su separación y los indicios que nos hacen creer en un posible reencuentro. Hemos hablado de las fotos en Roma, de la fuente anónima y de la química innegable que siempre ha existido entre ellos. Gracias, mis amores, por acompañarme en este vídeo lleno de chisme y emoción. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar su like si son fans de Hande y Kerem, y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras noticias. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿Qué consejo les darían si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Los leo en los comentarios. Quiero saber si comparten mi optimismo o si creen que es solo una ilusión. Cuéntenme sus teorías, sus deseos y sus predicciones. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem, y suscribirse al canal para recibir las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Besos. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Ciao, ciao.